como les estaba contando en el video anterior, para principios de agosto de 1950, ya las defensas surcoreanas habían sido derrotadas y el gobierno de Corea del Norte había logrado invadir la mayor parte del territorio de Corea del Sur. Por su parte, el poco ejército que tenía Corea del Sur solamente había logrado defender una parte bien pequeña del territorio de la península. Y esta parte de Corea del Sur que se mantuvo combatiente y defendiendo el territorio de una invasión total, se le conoció como el perímetro de Pusan, el nombre que recibe el territorio de Corea del Sur que para el finales de 1950 no había logrado ser completamente invadido. El resto de la península de Corea del Sur estaba bajo el control del gobierno de Corea del Norte. En el, en el mapa presentan cómo fue ese avance de las tropas de Corea del Norte. Por ejemplo, para 1948 se establecen los dos gobiernos en Corea, gobierno de Corea del Norte, gobierno comunista influenciado por la Unión Soviética, gobierno de Corea del Sur, un gobierno capitalista influenciado por Estados Unidos. 1950, Corea del Norte inicia su plan para invadir la península y unificar el territorio bajo el gobierno comunista. Y el 25 de junio, como tal, es que inicia esa invasión. Y en el slide anterior te dice que ya para agosto de 1950, pues, ellos no solamente habían logrado en junio capturar la capital en 3 días, sino que también ya para agosto habían logrado invadir la mayor parte del territorio de la península surcoreana, excepto esta partecita aquí que está en azul, que es el territorio que los del ejército de Corea del Sur pudieron mantener defendiendo, que se conoció como el perímetro de Pusan. Ok, luego de la invasión por parte de Corea del Norte, Estados Unidos sale a defender a Corea del Sur. Recuerden que ellos están influenciados por los Estados Unidos y, de acuerdo a la conferencia de Yalta, pues ese territorio iba a estar controlado por ellos. Obviamente ellos tienen que defender sus intereses. Pero, como estamos hablando del contexto de la Guerra Fría como tal, Estados Unidos no puede intervenir directamente en el conflicto porque esto provocaría que la Unión Soviética a su vez se meta y que hubiese un conflicto directo entre ambos países. Y los dos son potencias o países muy poderosos en ese momento, que están blindados de armas, ya había una carrera por la creación de armas nucleares de ambos bandos, y pues ninguno de los dos podía correr el riesgo de que iniciara eso. Así que Estados Unidos va a intervenir en el conflicto, pero de manera indirecta, o sea, su intervención va a ser a través de la ONU. La ONU es el organismo que se creó luego de la Segunda Guerra Mundial para servir de mediador entre los conflictos bélicos que ocurrieran a nivel mundial y evitar que desencadenara una tercera guerra mundial. Así que a través de la ONU es que Estados Unidos va a intervenir en el conflicto. Cuando se crea la ONU, a China, que era un país también que había adoptado un gobierno comunista en esa época, se le negó la entrada a participar de la ONU. Por lo tanto, la Unión Soviética también rechaza su entrada. O sea, como mi amigo que apoya a los gobiernos comunistas no lo dejaron entrar, pues yo tampoco voy a entrar. Si mi amigo no entra, pues yo tampoco. O sea que entonces, cuando Estados Unidos hace este plan mediante la ONU de intervenir, la Unión Soviética no tiene conocimiento del mismo, ya que él mismo había negado formar parte de la ONU. O sea que no está al tanto de lo que está ocurriendo ni de lo que Estados Unidos está haciendo para intervenir. Finalmente, Estados Unidos entra en la guerra de Corea el 15 de septiembre de 1950, como lo había mencionado, indirectamente bajo la coalición o un ejército que iba a estar compuesto tanto de la Cruz Roja como de soldados, pero que iban a tener una función policial por parte de la ONU. Dentro del contexto de la guerra de Corea,
los puertorriqueños tuvieron una participación especial y estos puertorriqueños que participaron en la guerra de Corea conocieron como los Borinqueniers, pero de ellos voy a hablar un poquito más adelante, lo más seguro en un tercer video, porque entonces me quiero concentrar en lo que es la entrada de Estados Unidos mediante la coalición o entrando con la ONU para que entonces entiendan el impacto de esta entrada. Harry Truman era el presidente de Estados Unidos en el momento en que ocurre la guerra de Corea. Recuerden que él obtuvo la presidencia luego de que Roosevelt muriera a finales de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Truman tenía miedo de que Corea del Sur cayera en manos de Corea del Norte y específicamente que en Corea del Sur se implementara un gobierno comunista. Recuerden que en el contexto de la Guerra Fría está la pelea ideológica entre comunismo y capitalismo. Y es por esto que Estados Unidos empieza a mover sus fichas para poder intervenir de manera indirecta, porque si Estados Unidos también quiere intervenir de manera indirecta, necesita una aprobación por parte del Congreso. Y como lo había mencionado, en 1945 se había acabado la Segunda Guerra Mundial. O sea, ustedes entienden que el Congreso le iba a permitir la aprobación de que se metiera a Estados Unidos en otra guerra. No iba a ser así. Así que él empieza a mover su ficha para intervenir indirectamente en el conflicto, pero sin necesitar la aprobación del Congreso. Así que él lo que hace es que hace un discurso el 27 de junio de 1950, condenando la invasión de Corea del Sur por parte de Corea del Norte. Y en ese discurso él apela a que es la responsabilidad de Estados Unidos mantener libre o los gobiernos democráticos en el mundo y evitar la expansión del comunismo en estos otros territorios. Él no buscaba una aprobación final o formal del Congreso porque sabía que no lo iba a tener. Así que entonces viene y le dice, no, nosotros vamos a apoyar a la ONU en el conflicto y vamos a hacer una función policial, o sea, vamos a estar prestando servicios, que no ocurran incidentes, ayudando a los de la Cruz Roja, etcétera, pero sin intervenir directamente en la guerra. Con la intervención de las Naciones Unidas o la coalición de las Naciones Unidas, Estados Unidos participaría proveyendo el 90% de las tropas. No es que no es el ejército de Estados Unidos el que está peleando, no, pero es un 90% del ejército de la coalición, que esta coalición iba a estar compuesta por varios países que también se oponían a la invasión de Corea y el establecimiento de gobiernos comunistas, o sea, los aliados de Estados Unidos. Pero el 90% de las tropas iban a ser estadounidenses. Y no solamente que el 90% de las tropas iban a ser estadounidenses, sino que el general que iba a estar a cargo de las tropas de la coalición era Douglas MacArthur, que él era un general del ejército de Estados Unidos. Esa es la foto de Douglas MacArthur. Douglas MacArthur era un general con experiencia, participó tanto en la Primera Guerra Mundial como en los distintos conflictos que hubo en el Pacífico, entre otros, o sea que ya era aprobado y era el que iba a estar a cargo de las tropas de la coalición. Él contaba con la simpatía del pueblo, por las victorias en la Segunda Guerra Mundial y en el Pacífico. Fue elegido comandante de las fuerzas de las Naciones Unidas, o sea, la coalición, y dirige un ataque que va a iniciar el 15 de septiembre de 1950. En ese ataque van a participar la unidad de puertorriqueños que le había mencionado, que se conoció como los Borinqueniers o, como ustedes tal vez lo conozcan, como la 65 de Infantería, que es el regimiento que se crea y que envían de puertorriqueños, exclusivamente de puertorriqueños, a participar en la guerra de Corea. Este regimiento no había participado anteriormente en ninguno de los otros conflictos, por lo menos no de carácter internacional, o sea, la Primera Guerra Mundial ni la Segunda, simplemente la habían mandado a conflictos por ahí random, porque no dudaban de la capacidad de la 65 de Infantería para combatir. Pero en un ejercicio de práctica que ellos hicieron, lograron probarse como que tenían la capacidad y por eso entonces los envían al perímetro de Pusan para que ayude las defensas de ese territorio. Así que cuando MacArthur inicia su plan para el ataque del 15 de septiembre de 1950, la 65 de Infantería o los Borinqueniers iban a formar parte de ese ataque. El plan de MacArthur consistía en un ataque anfibio. Nosotros ya habíamos trabajado los ataques anfibios, porque por ejemplo el desembarco de Normandía o D-Day es un ataque anfibio, donde inicia en el mar, pero termina también en la tierra. Y utilizan ese tipo de embarcaciones que se puedan mover tanto en tierra como en agua.
un ataque anfibio que buscaría recuperar el territorio de Corea del Sur, partiendo principalmente desde el perímetro de Pusan. Este ataque resulta en una importante victoria, ya que divide las fuerzas de Corea del Norte en la mitad, porque como le mencioné, era un ataque que iba a tener lugar tanto por tierra, o sea, un desembarco por tierra, como a nivel terrestre también, partiendo del perímetro de Pusan, para poco a poco ir empujando las fuerzas de Corea del Norte o del ejército de Corea del Norte hacia la retirada. Por eso es que el ataque resultó siendo un éxito y pues, culminó básicamente ese primer avance de Corea del Sur como un éxito. Estos son los mapas de cómo estaba la península de Corea el 25 de junio de 1950, luego de que invadieran la capital y tomaran control de todo el territorio de la península, excepto el perímetro de Pusan, versus el 25 de agosto, esto sería ya para, la fecha está incorrecta, no el 25 de agosto, y esto sería ya después de septiembre, que es cuando hacen el ataque anfibio. Esto es entre septiembre, a finales de septiembre y octubre de 1950, donde básicamente hay un comeback de parte de Corea del Sur y logran no solamente recuperar el territorio de Corea del Sur, sino que entran en territorio de Corea del Norte. Toman la capital y llevan las fuerzas del ejército básicamente hasta colindar con China. Este dato es importante porque ya lo había mencionado que China era un aliado de la Unión Soviética, porque como me invitaron a mi amigo, yo tampoco voy a participar en la ONU, ellos eran aliados políticos. Y el hecho de que el conflicto esté llegando a la frontera con China, pues es importante apuntar el dato. Cuando los chinos se vieron amenazados, ya que como les había mencionado y como vieron en el mapa anterior, el avance de Corea del Sur llega hasta la frontera con China, ellos toman la decisión de intervenir en el conflicto. Ellos tenían miedo de una posible invasión por parte de la ONU al territorio chino, porque como ellos quieren eliminar el comunismo de la zona, pues ellos dicen, si ya tomamos control de Corea, pues vamos a entonces también intentarlo con China. Y China, ante este miedo, que podemos considerar que es bastante infundado, o sea, que tiene lógica, pues decide intervenir en el conflicto de Corea. Cuando China interviene en la guerra de Corea, envía más de 500.000 de soldados a la guerra. Ya no aquí no es apoyo dando armas ni dinero, es que soldados chinos pelean junto con los soldados de Corea del Norte en la guerra de Corea para vencer a la fuerza de la coalición y al ejército surcoreano en la guerra. Así que más de 500.000 de soldados chinos entran en la guerra lanzando una ofensiva que nuevamente empuja las fuerzas de la ONU y del ejército surcoreano hasta la capital de Seúl. O sea, logran nuevamente atravesar el paralelo 38, que era la línea original divisoria del territorio, y un poquito más abajo de la capital de Seúl. Y esto ocurre entre el 25 de noviembre del 50 al 22 de abril de 1951. Entre el 50 y el 51, los dos ejércitos estaban perdiendo muchas personas, habían considerables bajas. Gran cantidad de personas murieron en la guerra de Corea. Como le dije, con el avance chino, la coalición ya había perdido la capital de Pyongyang y el control de Seúl. Después de estas derrotas, el presidente de Estados Unidos decide sacar a MacArthur del poder del mando y nombra a Matthew Richard como encargado de la coalición. Y hasta aquí entonces esta parte. En el último video pues voy a dar el cierre de la guerra de Corea. Espero que al momento estén entendiendo. Cualquier duda pues las vamos a discutir más adelante.